A sus 91 años, Willie Nelson no es solo un icono del country, es un monumento viviente a la valentía, la gracia y la supervivencia. Ha capeado temporales de los que la mayoría de los hombres no saldrían arrastrándose, redadas de hacienda, matrimonios rotos, arrestos por drogas y suficiente angustia para llenar una docena de vidas. Sin embargo, ahí sigue, de gira, escribiendo, Willie. Pero a través de todos los altibajos, de todos los espectáculos con entradas agotadas y de los humeantes acuerdos de trastienda, un nombre sigue resonando en los capítulos de su vida, Kris Kristofferson. Su vínculo no se forjaba solo en acordes y estribillos. Era rebeldía, lealtad, hermandad, y a veces, tensión silenciosa y dolorosa. ¿Eran simplemente almas gemelas en una industria cambiante y a menudo hostil? ¿O había algo más profundo? ¿Una rivalidad? ¿Una fractura? ¿Una herida que nunca cicatrizó del todo? Juntos, ayudaron a despojar a la música country de su brillo de diamantes de imitación. Escribían canciones que sangraban, que dolían, que decían la verdad cuando Nashville no quería oírla. Eran dos forajidos con guitarras en lugar de pistolas, y no se limitaron a romper las reglas, las reescribieron. Esta es la historia de dos hombres cuya amistad ayudó a dar forma a un género, y de las complejas verdades no dichas que aún yacen bajo la armonía. Sumerjámonos de lleno. Willie Nelson y Kris Kristofferson, un triunfo de rebeldía y autenticidad. En los años 60, Nashville era algo más que una ciudad, era un sistema. Incluía normas, un código de vestimenta, un sonido y una fórmula. Para triunfar en la música country, no bastaba con tener talento, también había que encajar en el molde. Las canciones tienen que tratar sobre el desamor, el orgullo de un pueblo pequeño o la fiesta del sábado por la noche. Se esperaba que los artistas estuvieran pulidos, aseados y listos para la cámara. Los trajes eran algo más que ropa, eran uniformes. El espectáculo estaba dirigido por el Grand Ole Opry y los guardianes de la radio, y cualquiera que no siguiera su guión era expulsado de inmediato. En este reino entraron dos hombres que no solo rompieron las reglas, sino que fingieron no comprenderlas. Willie Nelson llegó a Nashville como un tejano de voz suave con un don para componer canciones tan afilado como para cortar cristales. Componía canciones para algunos de los grandes nombres del negocio, como Crazy para Patsy Cline y Hello Walls para Faron Young. Sin embargo, cuando se trataba de interpretar su propia música, las puertas permanecían cerradas. Su voz era demasiado cruda, su fraseo inusual y su entrega demasiado auténtica para lo que Nashville necesitaba en ese momento. No sabían qué hacer con alguien que se negaba a ser alisado. Se ponía trajes porque se lo ordenaban, se peinaba hacia atrás porque decían que así quedaba mejor. Pero, más allá de las luces del escenario, se estaba desintegrando. El compositor de algunos de los temas más memorables de la música country luchaba por ser tomado en serio como artista por derecho propio. Entonces llegó Kris Kristofferson, que estaba tallado en un tejido diferente, pero tenía el mismo espíritu. Becario de Rhodes, comandante del ejército y chico de oro que rechazó un trabajo que le ofrecía seguridad y prestigio. Lo dejó todo por una fregona y un trabajo de conserje en Columbia Records simplemente para estar cerca de la música. Todo el mundo creía que estaba loco. Y quizá lo fuera, pero cuando Kris Kristofferson creaba una canción, no se parecía a nada de lo que sonaba en la radio. Sus letras no eran solo sobre el desamor. Hablaban del peso agonizante de ser humano. Sunday Morning Coming Down no era una canción para beber. Era un grito del alma de alguien que intentaba dar sentido a su propio desastre. Para la élite de Nashville, ambos hombres eran atípicos, inadaptados, demasiado excéntricos para venderlos y demasiado testarudos para controlarlos. Willie era impredecible, Kris era muy cerebral. Ninguno de los dos interpretó el papel. A pesar de ello, ambos siguieron escribiendo, siguieron llamando a las puertas. Entre bastidores, estaban sentando las bases de algo que cambiaría por completo el género de la música country. Lo que les hacía peligrosos no era su naturaleza rebelde, era su autenticidad. Mientras el resto de Nashville seguía guiones, estos dos vivían sus canciones en tiempo real. No vendían una imagen, decían la verdad. Tomemos un momento. Si alguna vez has escuchado una canción de Willie Nelson que te ha dado justo en las tripas, escribe uno en los comentarios. Si nunca lo has escuchado de verdad, tipo 0, sin juzgar, pero esta historia podría cambiar eso. El auge de la música country fuera de la ley. Las baladas de Willie eran expresiones melódicas del dolor, frágiles, hermosas y atormentadas. Las canciones de Kris eran historias despojadas llenas de remordimientos, guerra, amor, dolor y cruda honestidad.
La industria no estaba segura de cómo manejarlo. El público estaba preparado. Este fue el comienzo de algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber predicho. Se estaba gestando una tormenta silenciosa, no en las salas de juntas ni en las cabinas de radio, sino en las tabernas llenas de humo, en los honky dunks rurales y entre los aficionados hartos de las falsedades lustrosas. Nashville no tenía ni idea de qué esperar. Y en el corazón de esa tormenta que se avecinaba había dos tipos que se negaban a ser otra cosa que ellos mismos. Willie Nelson y Kris Kristofferson son inadaptados, forajidos y pronto revolucionarios. Un solo acto de locura puede bastar a veces para cortar la cacofonía. Kris Kristofferson era un ex militar con honores y títulos, pero abandonó todo eso para dedicarse a algo menos seguro, la música. Cuando las puertas de la industria no se le abrieron, prácticamente derribó una a patadas. Kris se apoderó de un helicóptero de la Guardia Nacional y aterrizó en el patio delantero de Johnny Cash para entregarle una maqueta, un acontecimiento que ha pasado a formar parte de la historia de la música country. Parece sacado de una película, pero ocurrió de verdad. Un movimiento desesperado motivado por la confianza en su música y el disgusto con el sistema. Ese casete contiene Sunday Morning Coming Down, que Johnny Cash escuchó. Lo comprendió, lo sentía en los huesos. Actuó en la televisión nacional. Kristofferson se convirtió rápidamente en un nombre familiar. El poeta rebelde había llegado. Mientras Kris ascendía, Willie Nelson se hundía lentamente. Willie se estaba ahogando debido a su continua adhesión a la fórmula de Nashville. Seguían vistiéndole como alguien que no era. Llegaba al estudio con canciones llenas de alma y sufrimiento, y ellos las ahogaban con cuerdas y brillo, como si intentaran higienizar la verdad. Estaba agotado. Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de que me digan quién tengo que ser. Estaba a punto de dejarlo todo. Sin embargo, se produjo un cambio, pequeño al principio, como un trueno lejano. Y se originó en Texas. En Austin se estaba gestando una nueva energía, una extraña y maravillosa confluencia de vaqueros, moteros, hippies y vagabundos. Todo el mundo se reunía en tabernas llenas de humo y lugares al aire libre para escuchar una música que volvía a parecer auténtica. No era simplemente nación. No todo era rock. Era crudo y lírico, un poco triposo, algo a lo que los humanos eventualmente se referirían como un vaquero cósmico. Era algo más que un género, era un movimiento, y llamaba a Willie Nelson a casa. Willie hizo las maletas y se marchó de Nashville, inspirado por amigos como Kris y cansado de hacer concesiones. No más trajes, no más sonrisas falsas. Viajó a Austin, y al hacerlo, entró en una versión de sí mismo que siempre había estado ahí. En Texas, no era un compositor en apuros. Era un profeta de la guitarra. Lugares como el Armadillo World Headquarters le recibieron con los brazos abiertos. No era el típico escenario country. Era un crisol de culturas. Una noche se escuchaba jazz. A la noche siguiente, outlaw country. Después, rock ácido. Y Willie encajaba perfectamente. Se dejó crecer el pelo. Tocaba descalzo. Iluminó el escenario, tanto musical como prácticamente. Las masas no daban abasto. No eran aficionados en busca de éxitos radiofónicos. Buscaban la verdad, para el alma. Wawele se lo entregó en cada nota. Esta fue la libertad que Nashville nunca le concedió. Su impacto creció a la par que la evolución de su sonido. Ya no se limitaba a actuar. Estaba encabezando una revuelta. El sonido pulido y predecible de Music Row se enfrentaba a un nuevo adversario. Outlaw Country. Willie Nelson era su corazón. Mientras tanto, Kristofferson siguió su propio camino. Puede que la hazaña del helicóptero le empujara a la primera línea, pero fueron sus comentarios los que le mantuvieron allí. Canciones de soledad, remordimiento y redención rasgan el brillo de Nashville como una espada. Kris y Willie iban por caminos distintos, pero paralelos. Ambos crearon una nueva zona en la que la música podía existir sin atenerse a las normas de nadie. Demostraron a una generación de artistas que no hacía falta vender el alma para ser escuchado. No eran meros miembros del movimiento proscrito. Representaban el movimiento de los forajidos. Willie dijo posteriormente, Texas me dio libertad. Nashville me ofreció libertad. Y esa libertad se tradujo en un sonido que redefinió definitivamente la música country. No pulido, no impecable, sino verdadero y genuino. La influencia de Kris Kristofferson y Willie Nelson en la música country. A mediados de la década de 1970, Kris Kristofferson se había convertido en la superestrella más improbable de la historia de la música country. Ya no era solo un compositor. Era el símbolo de una revolución cultural, con los Grammy en una mano y los guiones de cine en la otra.
Johnny disfrutaba de una adulación de la crítica como pocos artistas, y mucho menos cantantes de country, habían visto jamás. Había llevado su poesía a la gran pantalla, coprotagonizando con Barbra Streisand a Star is Born y paseándose por alfombras rojas que nunca habían visto a un tipo con botas de vaquero y vocabulario de Harvard. Era fascinante, inteligente, rudo y elocuente. Los críticos lo etiquetaron como el forajido del hombre pensante. Era un rebelde de la música country capaz de citar a Shakespeare. Un rompecorazones áspero que escribía sobre la agonía en tono evangélico. Hollywood le adoraba. Los periodistas le seguían. Las empresas, que antes lo veían con escepticismo, ahora lo reconocían como un miembro de la realeza. Willie Nelson no le iba muy a la saga, pero por una ruta totalmente distinta. Willie seguía machacándose en bares llenos de humo y ferias comarcales mientras Cress aceptaba premios de smoking. Nashville le había dado por perdido hacía mucho tiempo. No era fotogénico en el sentido tradicional, y su voz dejaba perplejos a los ejecutivos que creían que el éxito radiofónico dependía más de la pulcritud que de la personalidad. Pero Willie poseía algo que no se podía empaquetar: la verdad. En 1973, todo cambió. Shotgun Willie era algo más que otro disco. Era una declaración. Una línea en la arena. Willie se liberó por fin del molde de Nashville con ese álbum. Se dejó crecer el pelo, la barba y adoptó la imagen de forajido que siempre había llevado dentro. Los arreglos de cuerda y los trajes a medida fueron sustituidos por guitarras despojadas, garra y letras que no requerían aprobación. Shotgun Willie no introdujo un nuevo sonido, introdujo al Willie original. Los fans tomaron nota. La reputación de Willie creció de forma gradual pero constante, no a través de las limosnas de la industria, sino mediante el boca a boca y la energía durante las actuaciones en directo. A través de canciones que sonaban como sacadas de un polvoriento taburete de bar a las 2 a.m. A finales de los 70, no solo llenaba locales, estaba llenando estadios. Nashville intentó domar a un hombre que se había convertido en la voz de una generación. Sin embargo, bajo la superficie de estos dos ascensos meteóricos, había una sutil tensión, no basada en el odio, sino en el momento oportuno. Kristofferson había acaparado primero la atención, fue aclamado como genio, hombre del renacimiento y futuro de la música country. En muchos sentidos, se lo ganó. Sus palabras habían abierto puertas y su intrepidez había desencadenado una nueva era de autenticidad. Carro Willie llevaba años esperando entre bastidores, escribiendo éxitos para otros, siguiendo las reglas de otros y observando desde las sombras cómo se le cerraban las puertas en las narices. Cuando Cress se convirtió en la imagen de la nueva era del country, Willie no pudo evitar preguntarse cuándo sería su turno. Algunos lo llamaban rivalidad, pero era más complicado que eso. Willie no estaba celoso de la fama de Cress. Estaba frustrado por un sistema que le había ignorado durante décadas. Y mientras Cress era llamado el salvador de la música country, Willie había estado luchando para que su voz fuera escuchada. Tenía cicatrices que lo demostraban. Aún así, ambos hombres fueron esenciales. Kristofferson fue el primero en abrirse paso, blandiendo la poesía como un arma y haciendo ver al mundo que la música country podía ser literaria, filosófica e incluso subversiva. Pero Willie tocó algo aún más profundo. Donde Cress capturó la mente, Willie capturó el alma. Como dijo un crítico, Cress hacía pensar a la gente. Willie les hacía sentir. En 1980, los papeles habían empezado a invertirse. Willie Nelson era ahora el nombre más importante de la música country. Encabezaba giras, vendía millones de discos y redefinía lo que significaba ser una estrella. Había cruzado la frontera, no comprometiéndose, sino reafirmando exactamente quién era. Su autenticidad se convirtió en su poder. Mientras tanto, la estrella de Kristofferson se atenuaba ligeramente. Aún venerado, aún respetado, pero ya no el chico de oro. El centro de atención había cambiado, pero rivalidad, no del todo. Si había envidia, estaba callada. Si había resentimiento, estaba profundamente enterrado. Lo que quedaba era una extraña y hermosa tensión entre dos hombres que habían remodelado una industria, y lo habían hecho a su manera. Uno había llegado rápido, el otro había tomado el camino largo, pero al final, ambos habían llegado. Rita Coolidge y Cress Kristofferson, una pareja de oro. Antes de que los focos se fijaran en ella, Rita Coolidge ya había cautivado a casi todo el mundo. No solo era guapa, tenía una voz como el humo a medianoche, suave y doliente, llena de historias incluso cuando no cantaba. Era magnética, el tipo de mujer que atraía miradas sin pretenderlo.
pero detrás del glamour había una artista tan seria y conmovedora como cualquiera de los hombres con los que trabajaba. A principios de los 70, ya había colaborado con leyendas como Eric Clapton, Joe Cocker o Leon Russell. No era alguien que iba a la saga, estaba labrándose su propio camino en el corazón de la música americana, y en algún lugar a lo largo de ese camino, dos iconos fuera de la ley se encontraron atrapados en su órbita. Mucho antes de que Rita se convirtiera en Mrs. Kristofferson, se rumoreaba en la industria que ella y Willie Nelson habían mantenido un discreto, y posiblemente breve, romance. Ninguno de los dos lo confirmó, no se publicaron fotos sensacionalistas ni cartas de amor. Pero los que estuvieron allí recuerdan las miradas, las largas conversaciones, la sensación de que alguna vez había pasado algo entre ellos, fugaz tal vez, pero lo bastante real como para dejar huella. Entonces llegó Chris. Su relación fue rápida, intensa, imposible de ignorar. Dos hermosas almas rotas que se atraen como imanes, tan propensas a repelerse como a aferrarse. Se casaron en 1973, y el mundo vio una pareja de oro, el poeta rebelde y la despampanante cantante, pero entre bastidores, todo era un caos. Chris, a pesar de su brillantez, arrastraba demonios que no siempre podía eludir. Sus emociones eran fuertes, su temperamento impredecible, y la presión de la fama no hacía más que empeorarlo. Amaba profundamente a Rita, a veces demasiado. Su afecto a menudo se enredaba con los celos, la inseguridad y el miedo a perderla. ¿Y Rita? Ella también lo amaba, pero ella era su propia persona. Fuerte, creativa, ferozmente independiente. No quería ser la posesión de nadie, por muy famoso o apasionado que fuera. Añade a eso los rumores. Rumores de que antes de Chris, Willie había ocupado un lugar especial en su vida. Si era cierto o no, casi, no importaba. En el mundo en el que vivían, la percepción tenía poder. Y para un hombre como Kristofferson, esa historia tácita podía sentirse como una traición, aunque no lo fuera. Una noche, podría ser Rita riéndose con Willie en una fiesta. Otra noche, Chris yéndose sin decir una palabra. La tensión no necesitaba ser expresada en voz alta, flotaba en el aire entre ellos como una canción que nadie quería terminar. Rita dijo una vez que era amor, pero era guerra. Su matrimonio fue brillante y rápido, hubo momentos de belleza, música compartida, confesiones nocturnas, subidones creativos, pero también hubo desconfianza, volatilidad y la sensación de que algo estaba siempre a punto de romperse. Mientras tanto, Willie mantenía las distancias. Había visto suficiente amor como para saber lo turbio que podía llegar a ser. Su propia historia estaba llena de desengaños, traiciones y un rastro de matrimonios y aventuras fallidas. Pero nunca hablaba mal de Chris ni de Rita. Si sentía algo por ella, se lo callaba, por lealtad, por respeto, por sabiduría, aprendida por las malas. Años más tarde, cuando le preguntaron por sus amores pasados, Willie dijo simplemente, nunca he guardado rencor al amor. Y tal vez esa era la diferencia entre ellos. Chris amaba con fuego. Willie amaba con paciencia, pero ambos, a su manera, habían sido cambiados por Rita. Finalmente, la tormenta del matrimonio de Chris y Rita no pudo sostenerse. En 1980, todo había terminado. La pasión había dado paso al agotamiento. Rita se marchó sintiendo admiración y pesar por el hombre con el que se había casado. Más tarde, Chris diría que perderla fue uno de sus mayores errores. El papel que Willie desempeñó en aquella historia, ya fuera como antiguo amor o como una presencia silenciosa en segundo plano, sigue siendo un misterio, pero incluso décadas después, personas cercanas al trío afirman que la sombra de aquel triángulo nunca desapareció del todo. No destruyó su amistad, pero dejó una cicatriz. Y en el mundo del outlaw country, las cicatrices forman parte de la historia. En la década de 1980, las vidas de Chris Kristofferson y Willie Nelson habían alcanzado un nuevo capítulo, uno de profundas luchas personales y batallas públicas que amenazaban con eclipsar sus legados musicales. Para Chris, los demonios que siempre habían acechado en segundo plano por fin salieron a la luz. Los años salvajes de fama le habían pasado factura. El alcoholismo empezó a erosionar su carrera y sus relaciones. El hombre que una vez dominó el escenario con serena confianza se encontraba ahora tropezando, con su reputación empañada por sus propias batallas personales. La música que le había convertido en leyenda se hizo más difícil de hacer y su carrera empezó a decaer. Las luces que una vez habían brillado tanto ahora parecían parpadear. Y Chris se vio obligado a enfrentarse al hecho de que sus propios vicios podrían arruinar todo lo que había construido.
Mientras tanto, en otra parte del mundo de la música country, el mundo de Willie Nelson se desmoronaba de una forma completamente distinta. Esta vez, no por demonios personales, sino por un escándalo financiero masivo que amenazaba con deshacer todo por lo que había trabajado. El problema de Willie no eran las drogas, el alcohol o el amor. Fue con Hacienda. Escándalo financiero y vida personal de Willie Nelson. Tras años de mala gestión financiera y de confiar en las personas equivocadas, Willie se encontró con una factura de impuestos que casi lo dejó en la ruina. El gobierno le abofeteó con una asombrosa deuda de $16,7 millones, alegando que debía impuestos atrasados por inversiones realizadas en refugios fiscales ilegales creados por sus contables de Pricewaterhouse. Fue un desastre financiero que amenazó con destruir su carrera y su medio de vida. A Willie no se le escapaba la ironía, el mismo hombre que había defendido la libertad, desafiado las normas y rechazado a la clase dirigente, se había convertido en el blanco del mismo sistema contra el que había luchado durante décadas. Pero, como siempre, Willie se lo tomó con calma, donde otros podrían haberse derrumbado bajo el peso de semejante golpe financiero. Él hizo lo que solo Willie Nelson podía hacer. Lo convirtió en música. Con la ayuda de su hija, Lana, Willie grabó un álbum llamado Our Aztecs, Who Will Buy My Memories? El álbum era despojado, crudo y real, como el hombre mismo. No era solo un disco, era un salvavidas. Willie convirtió su deuda en una oportunidad para que sus fans le apoyaran. El álbum se vendió a través de infomerciales nocturnos, una forma extraña pero brillante de correr la voz y recaudar dinero. Y los fans respondieron, compraron el álbum en masa, ayudando a Willie a saldar su deuda con la misma lealtad y amor que le habían mostrado durante años. Pero mientras luchaba contra Hacienda, la vida personal de Willie no era menos complicada. Su reputación con las mujeres no era ningún secreto. Se había casado varias veces y tenía un historial de infidelidades. Su segunda esposa, Shirley Coley, descubrió uno de sus asuntos más infames de la forma más escandalosa posible. Recibió una factura del hospital por el nacimiento de un niño que no era suyo. Willie había estado viendo a Connie Kopka a sus espaldas, y la aventura había dado lugar al nacimiento de una hija, Paula Caroline Nelson. La revelación golpeó a Shirley como un tren de mercancías, y su matrimonio terminó casi inmediatamente. Para Willie, este fue solo un capítulo de una vida llena de caos y complicaciones. Su vida personal era tan impredecible como su música, pero nunca pareció dejar que los escándalos le frenaran. Vivió su vida abiertamente, sin pedir disculpas, aceptando tanto el amor como las críticas que venían con él. Si cometía errores, los asumía, a menudo con una sonrisa y una carcajada. Y luego estaban las detenciones. Pero cada vez que la ley le pillaba, Willie se encogía de hombros. En las entrevistas, se reía de sus arrestos, casi como diciendo, ¿qué otra cosa esperabas? Era tan sinónimo de marihuana como de su guitarra, y ningún problema legal iba a cambiar eso. A pesar de todo, ruina financiera, escándalos personales y arrestos públicos, Willie nunca perdió el sentido del humor. Tenía el don de convertir cada error en una comedia y cada equivocación en una lección. Para él, la vida no era más que otra canción que cantar, otra historia que contar, y no importaba cuántas veces el mundo intentara derribarle, él siempre volvía a levantarse, con una sonrisa de oreja a oreja. Al final, tanto Chris como Willie se enfrentaron a sus demonios. Para Chris, fue el esfuerzo por mantenerse limpio, recuperar su trabajo y encontrar la paz en su interior. Para Willie, fue la guerra contra la institución que antes le había admirado, y las consecuencias emocionales de una vida vivida libremente, sin restricciones. Sin embargo, a pesar de todo, ambos salieron del otro lado, disminuidos, tal vez, pero nunca rotos. Ambos se habían enfrentado a conflictos que podrían haber destruido a hombres de menor categoría, y sin embargo seguían en pie, y seguían siendo dos de los individuos más famosos de la historia de la música country, permanentemente unidos a la revuelta y la libertad que los convirtieron en leyendas. Habían pasado los años, y las rutas que habían recorrido les habían alejado de las alturas que antes habían alcanzado juntos. La brecha entre Chris Christopherson y Willie Nelson había aumentado, no por odio o resentimiento, sino porque la vida simplemente les había llevado en direcciones separadas. Habían librado sus batallas, luchado contra sus demonios y salido fortalecidos, pero la zona común que antes frecuentaban, centro neurálgico del movimiento ilegal, se había transformado. Chris Christopherson y Willie Nelson, un legado de rebeldía y libertad. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y de los caminos dispersos,
Había algo que permanecía igual, el respeto mutuo que existía entre ellos. El tiempo y la separación física fueron incapaces de debilitar la conexión que existía entre ellos. A pesar de recorrer caminos distintos, nunca perdieron de vista la realidad de que sus viajes siempre habían estado entrelazados. Después llegaron los Highwaymen. El proyecto era una celebración de todo lo que habían defendido, como la rebeldía, la libertad y la música country sin adulterar ni procesar. Además de Johnny Cash y Waylon Jennings, Willie y Cress crearon los Highwaymen, un grupo de 4 hombres que se habían labrado cada uno su propio camino en el mundo de la música country, pero que se habían unido para recordar al mundo que el espíritu fuera de la ley aún no se había extinguido. Algo que estaba enterrado en lo más profundo de cada uno de ellos se reavivó con el esfuerzo. Cuando estaban en el escenario y en las entrevistas, eran más que simples artistas que compartían un mismo interés, eran hermanos. E incluso en sus últimos años, la forma en que hablaban el uno del otro decía mucho de la cercanía que compartían. Mientras Cress admiraba en silencio a Willie, se refirió a él como un auténtico poeta. Describió a Willie como alguien cuyas palabras habían influido en toda una generación y cuya alma siempre había sido pura. Willie, a su vez, alababa la valentía y la extraordinaria inteligencia de Cress. A sus ojos, nunca fue un competidor. En su lugar, reconoció a un alma gemela, alguien que había caminado a su lado en la batalla y que siempre se había negado a ajustarse al molde que Nashville pretendía imponerles. No se conformó con el molde que Nashville quería imponerles. Chris fue capaz de ser comprendido por Willie. En un mundo que no siempre les había recibido con los brazos abiertos, ambos habían luchado por su lugar en el mundo. También había una perspectiva agridulce sobre su pasado común, y se encontraba en el libro escrito por Rita Coolidge. Ella reflexionaba sobre los primeros días que había pasado con Cress y Willie, la fuerza creativa que poseían, la relación tácita que compartían y la turbulenta vida personal que disfrutaban. Había una profunda admiración por los hombres que habían sido, incluso tras las relaciones destrozadas que habían vivido. Según lo que escribió, Chris era un artista en el sentido más puro de la palabra. Era imperfecto y difícil, pero su existencia era indiscutible. Por otro lado, Willie era una fuerza de la naturaleza, alguien capaz de soportar cualquier tormenta y convertirla en canción. Era capaz de hacerlo siempre. Mientras Cress y Willie se acercaban a su ocaso, se plantearon el legado que dejarían. Las vidas que habían experimentado eran de las que otros solo podían imaginar. Por otro lado, a medida que se acumulaban los años, el peso de la mortalidad se hacía difícil de seguir ignorando. Ya no se trataba solo de adolescentes rebeldes que luchaban por tener voz. Se trataba de ancianos estadistas que llevaban la antorcha de un movimiento que había alterado irrevocablemente la fisonomía de la música country. No solo su música era intemporal, sino también su relación, desde el principio. Habían sido algo más que sus compañeros músicos. Habían sido luchadores, cada uno de ellos luchando por su lugar en un mundo que no estaba diseñado para que existieran en él. Habían librado juntos una guerra, no solo por el reconocimiento, sino también por una revolución en la forma de entender y sentir la música country en el futuro. En una de sus últimas meditaciones, ambos llegaron a un importante acuerdo. Más que cantantes, estábamos aquí, en el campo de batalla, éramos hermanos. La batalla no se libró simplemente contra el establishment. Se dirigía contra cualquiera que intentara definirlos, restringirlos o encasillarlos contra su voluntad. Habían librado esa batalla juntos y se habían convertido en legendarios por el hecho de haber mantenido sus principios durante todo el conflicto. Con el paso del tiempo, ambos se convirtieron en emblemas de algo mucho más amplio que ellos mismos. No solo eran iconos en el mundo de la música country, sino también emblemas de independencia, sinceridad y tenacidad. Habiendo sobrevivido a la industria que antes los había rechazado, lograron transformarla gracias a su éxito. Sus nombres se asociaron al espíritu de los forajidos, y su música, descarnada, genuina y llena de historias de sufrimiento y victoria, seguiría desempeñando un papel importante en la vida de las generaciones futuras. Fueron capaces de encontrar la satisfacción en las últimas etapas de sus profesiones. Como resultado, ya no había competencia ni envidia. Solo había dos tipos que habían sobrevivido a todo lo ocurrido. Habían triunfado a su manera, y lo habían hecho juntos. La historia de Cress Kristofferson y Willie Nelson va más allá de su colaboración musical. La narración trata del poder de la hermandad, de perseverar ante la adversidad y de marcar la diferencia en el mundo usando nada más que palabras y guitarras.
Mientras ambos reflexionaban sobre su historia, eran conscientes de que su legado seguiría sintiéndose durante un tiempo considerable después de haber tocado la última canción, habiendo producido algo que no podía deshacerse. Habían establecido una nueva definición de la música country, que seguiría existiendo, desafiante y sin restricciones, para siempre. Lo importante para el movimiento proscrito no era solo la música, la cuestión era la verdad, rechazar lo falso, lo pulido y lo fabricado y, en su lugar, abrazar lo crudo, lo genuino y las historias que no se han compartido fue el tema central de este acontecimiento. El legado de Chris Kristofferson y Willie Nelson va mucho más allá de la música country. Se podría decir que reimaginaron lo que significa ser un artista. Cualquier persona que pensara que no se ajustaba a la norma puede sentirse identificada con sus canciones. Cualquier individuo que se haya cansado de recibir instrucciones sobre cómo vivir o cómo cantar. El impacto de su trabajo se ha dejado sentir en músicos de generaciones sucesivas. Sturgill Simpson, Casey Musgraves y muchos otros músicos han descubierto sus propias voces únicas como resultado directo de la ruta que Chris y Willie trazaron. Los forajidos fueron los responsables de devolver la música country a sus orígenes, devolviéndole la narrativa, el desafío y la autenticidad que la hicieron tan maravillosa en un principio. Mientras Willie seguía fumando en su porche, Chris continuaba recitando su poesía. A pesar de todo, su música sigue sonando. En este caso no solo infringieron las normas, la novela fue reescrita por ellos. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál es la canción de Willie Nelson que te gustaría que sonara en tu última puesta de sol? Si aún no sabes ninguna, vas a ir a escucharla esta noche. Dímelo en los comentarios. Honremos a la leyenda mientras siga con nosotros. Y si esta historia te ha conmovido, dale al botón de me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite que le recuerden lo poderosa que es la música y su legado.